Bienvenidos a esta su iglesia, Power Cities en español. Un aplauso fuerte para todos los que estamos aquí en casa, a todos los que están en línea, los que están en Bassman Lake, en Vickery, los que nos verán en diferido, también por la televisión y por la radio que nos escuchan. Gracias por escuchar Power Cities en español. ¿Qué tal si saluda a la persona que está a su lado y dígale bienvenido, bienvenida? No se pare tanto, ¿verdad? Bienvenido, bienvenida. Los que están en línea, yo sé que los desordené un poco, pero qué bueno. Quiero que sintamos los que están allá detrás de las cámaras que somos una congregación que ama a Dios, que ama a su gente y vive la misión que Él nos ha encomendado. Gracias por sus oraciones. La semana pasada me encontraba en el seminario, sigo estudiando y tuve que ir a Kansas City, entonces me tuve que ir desde el día domingo y por eso no estuve aquí. No estuve de vacaciones, hermanos, si pensaban que estaba de vacaciones. Estaba estudiando, pero damos gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí de regreso, siempre compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe el día de hoy a través de la palabra revelada? Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es alimento a nuestra mente y a nuestro corazón. Pido, oh Dios, que tú seas hablando a través de la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, quite, oh Dios, cualquier obstáculo, cualquier carga, Señor, cualquier peso que traigamos en el nombre de Jesús. Pedimos que seas tú hablando a nosotros. Lo pedimos en acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Déjeme iniciar con la siguiente pregunta. ¿Has experimentado momentos de suprema ignorancia? Es decir, son aquellos momentos que no sabemos el contenido de lo que se nos dice o deberíamos saberlo y nos sentimos ignorantes. O quizá algunas veces te han dicho, ¿por qué eres un ignorante o eres una ignorante? No levante la mano si le han dicho eso, pero no es tan bonito. O nos sentimos que debíamos saber algo y no lo hemos obtenido esa información. Creo que todos nos ha pasado, nos han hecho sentir así o hemos recibido quizás los resultados de la ignorancia. Hemos pagado los platos rotos, como dicen, por no saber algo que debíamos saber. La ignorancia va acompañada de incertidumbre. Cuando no sabes algo, te parece incierto. Entonces sientes inseguridad, porque no lo sabes, te sientes inseguro o te sientes insegura. La ignorancia va pegada de la incertidumbre y en la vida cristiana las dos convergen en repetidas ocasiones. En estas semanas estamos estudiando la vida de José y hemos estado estudiando cómo él se ha sentido atrapado en circunstancias inverosímiles en su vida. Él ha pasado por situaciones fuertes en su vida que no entendía, pero que Dios de alguna manera usó para sus propósitos. Y creo que todos hemos estado ahí. Momentos donde tú dices, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué yo estoy en la cisterna? ¿Por qué fui vendido por mis hermanos? Creo que ninguno nos ha pasado, pero nos han pasado situaciones así. Y por eso en esta oportunidad vamos a ver atrapado en la ignorancia, cuando hablamos de la incertidumbre. Y para ello quiero que lleve su atención al libro de los comienzos, el libro de Génesis. Fácil de buscar en la Biblia, es el primer libro. ¿Dónde queda, pastor? En el primer libro de la Biblia. Génesis significa comienzos, capítulo 43, y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 9. Está ahí en la pantalla y dice así la palabra del Señor. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Versículo 6 dice, entonces dijo Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal? Declarando al varón que teníais otro hermano. Y ellos respondieron,
aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a esas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo o no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Si ustedes recuerdan, si no recuerdan la narrativa no importa, les voy a hacer un resumen. Encontramos que José ya es el segundo dirigente en esta nación fuertísima llamada Egipto. El Señor lo ha sacado literalmente del lodo cenagoso, y lo sacó a un lugar donde fue administrador en la casa de Potifar. De ahí salió a la prisión, ¿se acuerda? Porque no se quiso acostar con la esposa de Potifar, fue fiel a Dios. De la prisión, en el olvido, ¿se acuerdan del sermón del olvido? Donde todo el mundo te promete, voy a ayudarte, y en el momento indicado, preciso y oportuno se les olvida. Y en el momento allí el Señor no se le olvidó, lo sacó de la prisión, le dio favor, interpretó sueños y ahora se encuentra como segundo al mando de la nación más grande y poderosa del mundo habido en ese entonces. Había una hambruna grande y él es el administrador. Recordemos que sus hermanos ya habían venido a obtener un poco de comida. Él les pregunta acerca de su vida y les dice, bueno, somos todos, pero tenemos un hermano menor. Y aquí encontramos que José todavía no se descubre y le dice, yo soy tu manito. No les dice todavía eso. Él les está hablando en otro idioma, ha sido aculturizado en otra cultura y se encuentra con todo el poder para hacer y deshacer. Y yo creo que si usted y yo fuésemos José, los hubiéramos sacado de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Qué santos son ustedes. Yo quizás hubiera actuado de otra manera, pero José está allí y los hermanos se les acaba lo que es la dotación de comida que habían obtenido. En regreso le cuentan a su padre Israel, cambiado su nombre de Jacob a Israel por Dios, y le cuentan que este hombre no les dijo que les iba a dar más comida si no trajesen a su hermano menor, que resulta, pasa y acontece, ser el hermano que quería mucho José. Ahí le resumí mucho, es más, pero lea la Biblia usted. Esta narrativa bíblica, en esta narrativa, sobre todo en esta oportunidad, nos habla de este cuadro de mucha incertidumbre. Por ejemplo, ellos no conocían el futuro, ellos no conocían qué iba a pasar con ellos, ellos no conocían si ese hombre qué iba a hacer con ellos, había mucha incertidumbre. Y hoy vamos a responder a esta pregunta, ¿cómo lidiamos con la ignorancia y con la incertidumbre? ¿Cómo vamos a lidiar con la ignorancia y con la incertidumbre? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Y vamos a responder con algunas enseñanzas para enfrentar lo desconocido. Si usted se encuentra en el momento donde tiene incertidumbre, donde tiene ignorancia sobre algo y donde tiene algo desconocido, esta palabra es para usted, es para todos nosotros, porque esta historia nos habla de eso. Recordemos que la ignorancia es no saber. Por ejemplo, ellos no tenían acceso a los sueños de Faraón, a lo que José compartió con Faraón. Ellos no conocían la respuesta de Faraón y de José a su regreso. Ellos no sabían si tendrían que rendir cuentas por el dinero. ¿Se acuerda? Que había un dinero que había en sus lugares donde habían puesto las municiones o todo eso de la comida. No sabían qué habría pasado con Simeón. Esa ignorancia realmente los había impulsado hacia la parálisis y había ocurrido en el capítulo 42 donde no saben qué hacer. Algunos estudiosos dicen que es la parálisis del análisis. Es decir, usted está analizando tanto que no hace nada. Ellos estaban, ¿qué vamos a hacer? La parálisis del análisis. ¿Le ha pasado a usted eso? Es el término lindo para decir, no sabes qué hacer y piensas tanto y no concilias el sueño. ¿A alguno le ha pasado eso? Ninguno es de otra iglesia, claro que sí. O quizás ellos estaban en aquella frase que nosotros tenemos en nuestra mente, si tan solo, if only, ¿verdad? Si tan solo
Si tan solo no hubiera hecho, si tan solo no hubiera hecho, si tan solo no le hubiera dicho a José que teníamos otro hermano, no nos hubiera pedido regresar con nosotros. Si tan solo. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado lo de si tan solo? Y lo de la parálisis del análisis. Bueno, esta historia es para todos nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta? Enseñanzas para enfrentar lo desconocido. Primero, ahí está, anótelo. Podemos conocer el carácter de Dios. Podemos conocer el carácter de Dios. Complételo ahí en sus notas. El versículo 11 del capítulo 43 dice así de Génesis. Entonces Israel su padre le respondió, pues así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente y un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero con las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. ¿Se acuerda que habían metido algo en los costales? Eso fue plan con maña. La respuesta de Jacob fue notoria y demarcó que conocía el carácter de Dios. Jacob, llamado Israel por parte de Dios, conocía el carácter de Dios. ¿Y qué conocía del carácter de Dios? Lo primero que conocía del carácter de Dios fue su fidelidad. Su fidelidad. No le dije a los del grupo de alabanza, pero hoy cantamos esa canción, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. José sabía de la fidelidad de Dios, pero Jacob había conocido de la fidelidad de Dios, peleó con el ángel. Jacob pudo tener muchos episodios donde tuvo un encuentro con el Señor y sabía que Dios estaba con él y que Dios siempre es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es fiel a sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido sacarnos de situaciones difíciles. El Señor está con nosotros. Él es fiel. Versículo 13, capítulo 43. Dice, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Jacob sabía que Dios respaldaría a sus hijos de regreso a presentarse con ese varón desconocido. Enfrente a lo desconocido, tú y yo sabemos que tenemos un Dios fiel. Enfrente a lo desconocido, tú y yo sabemos que conocemos a nuestro Dios que es fiel. Enfrente de lo que no conocemos, tenemos la fe puesta en el Hijo de Dios. Esa fe nos mantiene firmes a nosotros, expectantes, siempre expectantes de lo que Dios hará con nosotros, porque Él es fiel. Él es fiel. Ahora, ¿sabes que la palabra fidelidad tiene su raíz también en la palabra fe, y la palabra fe en su raíz está conectada con la fidelidad? No podemos tener fidelidad sin fidelitas, de donde viene la palabra fidelidad, y la fe sin esa conexión. Las dos van de la mano. Dios es fiel y podemos ser fieles a Él. No podemos ser fieles a Él, pero podemos tener fe en aquel que es fiel. En Dios, Él es fiel. Nosotros no somos fieles. Él es fiel. Su fidelidad. Me fascina esa canción de antaño. Creo que es de Marcos Witt, que dice, ¿verdad? La fidelidad, no, tu fidelidad es grande. ¿Se acuerdan de esa canción? Tu fidelidad. Y todos los hermanos ahí, tu fidelidad. Y saliendo se les olvida de la fidelidad de Dios. Porque somos una manada de infieles. Somos una manada que no entendemos que no es por lo que nosotros hagamos, ni por lo que dejemos de hacer, es por lo que Dios ya es. Él es fiel y tenemos fe en la fidelidad de Dios. Jacob dijo, vayan con ese hombre desconocido, yo sé que van a regresar. Él conocía de la fidelidad de Dios. Él sabía que así como Dios había sido fiel al patriarca Abraham, lo sería con él. Pero también él conocía el carácter de Dios, no solamente en su fidelidad, sino en su misericordia. Su misericordia, versículo 14 al 15, dice lo siguiente. Fíjese, dice, y el Dios omnipotente os dé ¿qué? El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, ahí va. Y os suelte al otro vuestro hermano, porque había quedado en garantía el otro hermano. ¿Se acuerda? Qué bueno que lo dejaron en garantía, como quiera había vendido José. Y a este Benjamín, los dos iban a regresar. Fíjese, él ya sabía, él lo daba por hecho, de que iban a regresar a salvo. Él tenía la fe. Y dice, y de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, el hijo menor, ¿no? Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. La misericordia de Dios.
El Dios omnipotente es el Dios que Jacob conocía. El Dios omnipotente que había estado con ellos desde sus inicios. Un Dios poderosísimo. Dice que Dios os conceda misericordia. Que la gesed de Dios esté con ustedes. Y la traducción aquí es la siguiente: si quedo desconsolado, estaré desconsolado al quedar privado de mis hijos, pero con la fidelidad puesta en Dios. Que pase lo que pase, ¿se acuerda? Es como esa palabra de que aunque mis huesos decaigan, aunque pase lo que pase, yo sé que Dios va a ser fiel conmigo. Es la fidelidad de Dios, la misericordia. Y aquí la palabra misericordia es una buena palabra porque no es una palabra muy común. Es el tipo de compasión que un hermano tiene por el otro. Jacob, aunque sabía que este funcionario público quizás no iba a ser misericordioso, él clama a Dios por misericordia. Y es algo que él sabía porque él había sido recipiente de la misericordia de Dios. Él sabía que Dios podía haberle aniquilado. Él sabía que por su pecado quizás lo podía haber destituido, quizás hubiera sacado su vida del plan de Dios, pero Dios lo usó a él con todas sus falencias y él sabía y creía en un Dios misericordioso. Y creemos en un Dios misericordioso. Dios no nos paga como nosotros merecemos. ¿Se imagina que Dios nos pagase como nosotros mereciésemos? Ya no estuviéramos aquí. Ninguno hubiera llegado hoy al culto, al servicio. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y la palabra de Dios dice que Él en estos momentos declaró firmemente, Jacob demostró algo que muchos de nosotros no hacemos. Y es dejar el control de lo que podía dejar a la misericordia de Dios. Sabes, cuando estás en medio de la incertidumbre, quieres controlar las cosas. Y no quieres ir a lo incierto porque quieres controlar lo cierto. ¿Estamos o no estamos? Estoy como medio profundo hoy, así que sígame. Cuando estamos en lo incierto, queremos manejar lo que es cierto, porque lo podemos manejar. Pero entonces, ¿dónde está la fe? Porque hay un paso hacia la fe en lo incierto. Pero nuestro incierto no es incierto porque está cierto en la fidelidad de Dios. Porque conocemos que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Que pase lo que pase, Dios obrará. Que si yo doy un paso, Dios va a ser fiel en ese paso. Y que Dios me va a sustentar en ese paso. Y es más, que si me caigo, Dios me va a levantar. Y si me caigo, Dios me va a levantar para su gloria y me va a restaurar. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Hay libros en la Biblia dedicados a la sabiduría de Dios, como el libro de Eclesiastés, Proverbios. Y aquí hay secciones enteras en el libro de Génesis de las Escrituras que promueven la sabiduría. José era un hombre sabio porque conocía el carácter de Dios. Y muchas veces la ignorancia, cuando nos salimos de nuestro control para controlar nuestras cosas que se escapan de nuestro control, entonces ignoramos el carácter de Dios. No creemos entonces en Dios, porque Dios ha dicho que va a estar con nosotros. Dios ha dicho que Él es fiel con nosotros. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado múltiples veces. Porque no confío. Quiero controlar por mis fuerzas lo que yo no puedo controlar. Hay cosas que no podemos controlar por nosotros mismos. Pero Dios es poderoso. El versículo 14 me fascina. No sé cómo está su Biblia, pero mi Biblia dice, y el Dios omnipotente con O mayúscula. El Dios omnipotente. ¿Ustedes creen en un Dios que tiene todo poder? ¿Eso significa omnipotente? Mi Dios tiene todo poder. Mi Dios tiene todo poder. Dios restaura, Dios sana, Dios levanta, Dios obra como quiere, cuando quiere y donde quiere, porque Él es fiel y Él es poderoso. Vuestro Dios todopoderoso y su misericordia vaya delante de ustedes cuando estén delante de aquel varón. Cuando nosotros salimos todos los días en la mañana, debemos quizás hacer la misma oración. Señor, que tu omnipotencia, tú vayas delante de mí y que tu misericordia se muestre sobre mi vida. Que cuando yo caiga, oh Dios, tú seas misericordioso. Que cuando yo hable, yo tenga favor. Que cuando yo diga, tú seas, Señor, guiando mis palabras para que sea tu favor, tu misericordia sobre mi vida. Por lo tanto, debemos creer en un Dios poderosísimo. Un Dios poderosísimo. Segundo, podemos conocer al Dios que provee. Podemos conocer al Dios que provee. En medio de la incertidumbre, en medio de la ignorancia, podemos conocer al Dios que provee. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. A pesar de los errores, me fascina esto. Porque si ustedes como yo
de repente cometemos alguno que otro error. Pero vamos a dejar que la palabra nos hable. Versículo 16 al 22 del capítulo 43 de Génesis. Dice, y vio José a Benjamín con ellos. ¿Se imagina el encuentro con el hermano que no había visto de hace muchos años? Y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a la casa de José. ¿Usted se imagina qué estarían pensando los hermanos de José que los invitó a la casa? ¿Qué le iban a hacer? Y entonces aquellos hombres tuvieron ¿qué? Temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en vuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído nuestras manos con otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Tremendo, ¿no? Podemos conocer al Dios que provee a pesar de nuestros errores. El principio es muy especial. A pesar de nuestras fallas, Dios es fiel y provee en base a sus promesas y no en base a nuestro comportamiento. ¿Se imagina que Dios nos proveyese en base a cómo nos comportamos? Pues no tendríamos que comer, ¿verdad? Ay, no, usted sí, ay, no, yo comería todos los días, yo me porto muy bien. Claro que no. Dios no actúa de esa manera. La respuesta de José fue inusual. Dice la palabra de Dios que aquí los invitó a su casa y los invitó a comer. Y esto es como ir a la corte, porque usted recibió una citación como jurado y el juez lo invita a usted y a su familia a almorzar. Se lo pongo así. Y usted va a decir, ¿y qué? ¿Qué va a hacer el juez conmigo? Por lo tanto, obviamente les asustó. ¿Qué iba a pasar? Surgieron algunos temores irracionales. ¿Qué iba a hacer José en la casa que no pudiese hacer en su palacio de gobierno con ellos? Preguntas como, ¿nos va a quitar la vida? ¿Nos va a hacer siervos, como dice la narrativa bíblica? Notemos que ellos comenzaron a articular sus excusas y defensas. Sin ser cuestionados a causa de su preocupación y ansiedad que tenían, ellos comienzan a articular sus excusas y sus defensas. Porque aunque no nos pregunten, nosotros dijimos, yo no fui. ¿Sí o no? José no les había dicho nada. Los invitó a almorzar, imagínense. Y ellos dijeron, no, comenzaron con todo el show. Que cuando nos llevamos los sacos, ahí estaba el dinero, no sabemos quién los puso. Comenzaron a justificarse. Porque es lo que nosotros hacemos, nos justificamos. ¿Usted no se justifica cuando hace algo malo? Claro que todos. Yo no quise decir eso, dije esto otro y la embarramos más, decimos en mi país. O sea, la verdad es que nos atravesamos peor. En vez de decir no, ya, fallé, punto, perdóname. Pero a veces comenzamos a autojustificarnos, es lo que pasó con ellos aquí. Sin embargo, vemos que en frente a lo desconocido, la ansiedad y la preocupación nos hace relacionarnos con lo que llama la psicología pensamientos intrusivos. Aquí le estoy dando una lección. Pensamientos intrusivos. Eso sucede cuando empiezas a pensar en algo que probablemente no sucederá, que no es probable que suceda o que es imposible que suceda, pero como quiera nos aturde. Quiere decir, lo peor que empiezas a planificar tu vida en torno a ello y algunos de nosotros no salimos de ahí. Usted comienza a darle cabida a los pensamientos intrusivos. Usted googleelo, existe ese término. Pensamientos intrusivos, intrusive thoughts. Comienzan a llegar a tu mente y a tu corazón y comienzas a pensar en todas las posibilidades de lo que podría llegar a pasar eso, ¿no? Y no ha pasado, pero estás ahí aturdido toda la noche, dándole vueltas en un mar, en un océano de posibilidades que ni siquiera van a ocurrir. Los psicólogos dicen que el 90% de las preocupaciones que nosotros tenemos no suceden. Pero estamos como quiera preocupados. Usted perdió el sueño.
regáleme un poquito de horas, ¿verdad? Me dijo mi esposa en la noche que dormí, pero me dejó dormir porque dice que dormí bien fuerte y ronqué sabroso. No me despierta los sábados por misericordia. Pero la verdad es que hay algunos que dormimos y lo poquito que dormimos, pero profundo, ¿no? ¿Cuántos hermanos dicen amén? No le haga así a su esposa, hermano, no lo haga tan obvio. Pero la verdad es que nos preocupamos con pensamientos intrusivos. Y entonces eso era lo que tenían ellos, ese es el reflejo. Nosotros no supimos qué pasó, comenzaron a autojustificarse, comenzaron a hacer todo eso. Y la palabra de Dios nos dice que Dios usa, fíjese, a pesar de nuestros errores, Dios usa nuestras vidas. Unas personas se preocupan y otras se preocupan de más y otras no se preocupan por nada. La verdad es que hay algo en nuestra mente que Dios quiere usar, limpiar y controlar. Y es el Espíritu Santo de Dios el que lo puede hacer. Amén. A pesar de nuestros errores, pero también a pesar de nuestros temores. Fíjese lo que dice el versículo 23 al 24. Dice, él le respondió. ¿Quién le respondió? El sirviente de José, un pagano. Fíjese cómo usa Dios aún a los paganos. Aquí les está dando palabra el pagano. Él le respondió, paz a vosotros, Shalom. No temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre, egipcio. Fíjese, ojo, este no es un hebreo hablando. A veces lo leemos y no sabemos. Os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón y a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y les dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer el pan. A pesar de los temores. No obstante, el mayordomo de la casa de José dice dos cosas asombrosas. El mayordomo, pagano, súper pagano. Piensa en una persona súper pagano, ultra pagana, así que lo que usted diga que no tiene nada de Dios, ese. Y fíjese las palabras que Dios pone en este pagano. Le dice, paz a vosotros, no os preocupéis. Ese es el primer mensaje, parece un ángel. Sí, y es pagano. Es un ángel, no os preocupéis. Y lo segundo, le dice que no tenían nada de qué preocuparse y que no tenían motivo oculto. En segundo lugar, le dice, tu Dios hizo eso, estarán bien. El pagano les está diciendo, todo lo que a ustedes les ha pasado ha sido permitido por su Dios, con mayúscula. Él les está recordando a los hebreos, su Dios ha hecho eso y su Dios va a ser fiel a lo que está haciendo. Su Dios tiene un plan con su vida. Y yo te digo, el día de hoy, 2024, que nuestro Dios sigue teniendo planes con nosotros. Nuestro Dios sigue siendo fiel con nosotros. Nuestro Dios lo ha permitido. Y ahora tú dices, pero ¿y qué me va a pasar a mí? ¿Por qué me está pasando eso? A pesar de nuestros temores, déjame decirte, yo no soy el pagano, gracias a Dios sí soy cristiano, pero tampoco estoy glorificado. Te puedo decir, Dios, paz a vosotros, Dios lo ha hecho, todo va a estar bien. Paz a vosotros, Dios lo ha hecho, todo va a estar bien. La palabra sigue siendo la misma, una palabra de no temas, yo estoy contigo, yo te levanto, yo levanto tu vida, todo va a estar bien. No importa lo que estés pasando, yo lo voy a transformar para mi gloria, porque yo me voy a glorificar a través de ti. Y no pase lo que pase, pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. No obstante, la provisión de Dios simplemente es esta. Muchas veces no confiamos en la provisión de Dios. En otras palabras, yo creo que les hubiera cobrado la consulta porque les hace la pregunta, ¿por qué están tan preocupados cuando tienen un Dios que se preocupa por ustedes? En otras instancias, yo pongo esa pregunta aquí. ¿Por qué están tan preocupados si ustedes tienen un Dios que se preocupa por ustedes? No era el Dios de él, fíjese. Otras personas, no sé si te ha pasado en los trabajos que a veces tenemos, por la gracia de Dios, antes de yo estar vocacionalmente en el ministerio, yo sé lo que es tener un trabajo natural, de no estar en todo el día en la iglesia, como dicen, vocacionalmente. Y algunas personas me decían en el trabajo, tú que estás más cerca a Dios, ¿no? Ora, ¿no? Porque dice, tú que Diosito te escucha, ¿no? ¿Algunos se han dicho eso o no?
ora por mí. Bueno, como que creen que nosotros vamos a interceder por ellos, pero lo que quieren decir es que tu Dios te va a escuchar a ti, porque quizás yo no estoy tan cerca de Dios. Este hombre está diciendo precisamente lo mismo. ¿Cómo lidiaré con esto si sucediera algo tan malo? Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Necesitamos un recordatorio regularmente en nuestra vida acerca de la provisión de Dios para nosotros. Los hermanos de José no tenían ni idea si fueron o iban a ser tratados bien, pero sabían que su padre les había comentado que ellos iban a estar bien. Yo no sé qué te va a pasar a ti el día de mañana, pero yo sé que pase lo que pase, estarás bien. Hace 2 semanas tuvimos la convivencia aquí, algunos jugamos, yo era el del apoyo moral más que todo, pero al salir de aquí fui al hospital y estaba nuestra hermana Heli, que ha pasado por muchas situaciones de salud, ¿verdad? La hermana ha estado adentro y afuera del hospital y la encuentro, tomo el ascensor, estoy con mis shorts, con mi camisa que decía Park Cities. Dejé a mi hijo abajo y le dije, ya regreso en 15 minutos. Me dice, sí, cómo no. Y subo y está la hermana, está tomando el sol y está leyendo el libro del Minuto con Dios. Creo que se lo regaló una de las hermanas aquí, la hermana Erika. Y la hermana tenía la operación a corazón abierto al otro día. Oramos y yo le dije, hermana, de tantas cosas que le ha sacado Dios, tanto que el Señor le ha sacado, yo creo que esta también la va a sacar. Pero aún si no la saca, pues allá nos vemos arriba. Pero la verdad es que yo creo que nos vamos a volver a ver. Y salió bien después. Yo no sé, la hermana, el Señor ha tenido su misericordia sobre ella. Hermanos, yo no sé qué te va a pasar mañana a ti, pero yo sé que Dios está contigo. Yo sé que Dios te puede levantar de donde tú estás. Yo no sé qué está pasando en tu vida físicamente, pero Dios te puede sanar. Yo no sé qué está pasando en tu corazón, pero yo sé que Dios te puede también sanar. A pesar de tus temores, tenemos tantos temores. Yo tengo muchos temores. Yo no sé si tú tienes temores. Yo tengo temores también. Y tú me preguntas cuántas veces, múltiples ocasiones, a veces tengo temor. Y tengo que entregarlo al Señor. Y el Señor nos dice una palabra el día de hoy. No se preocupen. Dios está obrando. Todo va a estar bien. Ahora, ¿cómo va a ser Dios algo malo que obre para bien? Simplemente Él lo puede hacer. Tercero, podemos conocer la gracia de Dios. Ahí va. Podemos conocer la gracia de Dios. Versículo 26 al 34 dice, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José, ¿cómo es que estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien. Bien a tu siervo, vuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. ¡Ay! Se cumplió el sueño. ¿Se acuerda cuando tuvo el sueño? Que se iban a inclinar a él. Y ellos le dijeron, ¿tú qué te crees? Ahí está. Los sueños se cumplen cuando vienen de parte de Dios. Ahí se cumplió la palabra. ¡Wow! Se inclinaron, hicieron reverencia y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano. Yo me imagino ese encuentro. Así póngale música no de suspenso, sino así, no sé qué música, pero póngala. Hijo de su madre, acuérdense que era el hijo de su madre, de padre y madre. En el buen sentido de la palabra, hermanos. Señor de la gloria, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estoy leyendo la palabra de Dios. Y alzando José sus ojos, vio a su Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Tenga misericordia de ustedes también, por malportados. José llegó y se repitió la conversación que tuvieron la última vez allí. Y dice la palabra de Dios que preguntó por su padre y si le estaba yendo bien. Y le llamaron su siervo. Es más, dijeron que su padre era el siervo de él. Dijeron, su siervo está bien. Fíjese cómo cambian las cosas después de años. El Señor estaba actuando en sus vidas. El Señor mostró la gracia de Dios en su vida y lo hizo al mostrar su compasión. ¿Cómo lo hizo? Anote ahí, al mostrar su compasión. Versículo 30 y 32 dice, entonces José se apresuró, fíjese, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Yo me imagino el cuadro.
Es como cuando usted quiere llorar, pero no quiere que lo vean llorar. ¿A cuánto les ha pasado eso? Levanten la mano. ¿Alguno? Hasta los hombres que tienen cara así de macho, mero macho. Yo no lloro delante de la gente, hermano. No. Que no me vean llorar porque desde mi abuelo yo no lloro. Son los que más lloran allá en el baño solos. Porque no pueden expresarlo. Pero bueno, cierro paréntesis. Aquí dice que mostró compasión, buscó donde llorar y entró en su recámara. Yo creo que chilló allí. ¡Ay, mi hermano! Y regresa otra vez. Y lavó su rostro. Las hermanas que se les mueve el rímel y todo. Y después salen y dicen, me veo como si hubiera llorado. Y si eres el esposo no sabes qué responder. ¿Sí o no? Pues se ve que tus ojos están un poquito rojos. A veces es así, ¿no? Yo creo que así le pasó a José. Lavó su rostro y salió y se contuvo. Y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. No comieron en la misma mesa. Interesante eso. No podían comer ahí por cuestión de protocolo. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Imagínense. Él quería, ¿se imagina usted después de no haber visto a su hermano por tantos años, usted quería comerse la carnita allí argentina con él? Que el Señor bendiga a los argentinos el día de hoy. José se aparta y se pone a llorar porque no está seguro si ha cambiado por completo. Ahora, tantos años han pasado y cuando no has visto a alguien por tantos años, tú quieres ponerte al corriente con esa persona. Óyeme, ¿qué te pasó? Y todo eso. Yo me imagino que se contuvo su protocolo y todo. Recordemos quiénes eran estos hombres. Fíjese la fama. Mire aquí la gracia de Dios. Mire los hermanos de José, estas joyitas, asesinos, traficantes y adúlteros. Estuvieron involucrados en el asesinato por venganza de todo un pueblo. Uno de ellos se acostó con una concubina de su padre. Uno de ellos fue engañado para que se acostara con su nuera, porque estaba buscando una prostituta. Este era el grupo. El resto no recibe un honor especial, pero todos estuvieron involucrados en la venta de su propio hermano como esclavo. Ahora podrían disfrutar de esa maravillosa celebración. Se supone que ríen y podían no sentarse allí y no podían recibir nada de eso. Merecían ser encarcelados y dejados allí porque lo que habían hecho era malo. Pero Dios, que es abundante en misericordia, nos muestra un tipo en el Antiguo Testamento de que aunque no merecían sentarse a la mesa, en esos momentos ellos se sientan a la mesa no por lo que habían hecho, sino por lo que José había hecho, lo que Dios estaba haciendo a través de José, y se sientan a la mesa en el palacio. Un día tú y yo nos vamos a sentar a la mesa, y no porque merezcamos estar en la mesa, no porque merezcamos habiendo hecho todo el pasado nuestras cosas horripilentas. Dios nos va a sentar a comer por los méritos de su Hijo Cristo en la cruz del Calvario, en las bodas del Cordero. Estaremos sentados allí. Wow, qué cosa tan. Ahora, hay parte de nosotros que se estremece ante esto y queremos lo que llamamos un sentido de justicia. Lo que hicieron, que se las paguen. Si me hubieran dejado a mí el libreto, Liz, yo le hubiera puesto otra cosa al libreto. Yo no creo que hubiera sido tan compasivo. Yo creo que hubiera dicho que los pongan en la prisión. Y que los pongan en la prisión. No me mire así, que usted también, o peor. Es verdad, nosotros somos así, pero Dios no es así. Él muestra su gracia. Fíjese, versículos 33 y 34. Estoy enamorado de Jesús. Dice así: y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. La misericordia de Dios es que Dios no nos paga como nosotros lo merecemos. Y la gracia de Dios es que nos da lo que no merecemos. La misericordia de Dios es que Dios no nos paga como nosotros merecemos, pero la gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos.
Aquí vemos que todos se sientan a la mesa, se les da algo de comer y la porción de Benjamín, el que le hicieron el feo, el que no lo trajeron en primera instancia, era 5 veces más grande. ¿Cuántos de ustedes hubieran querido la porción de Benjamín? Si eran unas fajitas o si eran unas ribs, imagínense, 5 veces más. Y dice la palabra de Dios que así se muestra la gracia de Dios. Esta cena es una imagen de la gracia de Dios. ¿Qué crees que Dios debiera hacer con nosotros? ¿Crees que Dios debiera hacer lo que nosotros pensamos que nosotros podríamos hacer con los demás? Pero Dios muestra su gracia. En lugar de un castigo, Dios castiga a su mismo Hijo en la cruz. Fíjese lo que hace el Señor. En lugar de que nosotros fuésemos castigados, el Señor se impone un mismo castigo y sacrifica a su único Hijo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Eso es lo que hace Jesús por nosotros. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. No quiere hacerte pagar. Nuestra justicia es que las pague. Las hizo que las pague. El Señor no nos quiere hacer pagar. El Señor ya pagó el precio en la cruz por su Hijo Jesús, que murió por todos nuestros pecados. El Señor ya pagó todo el precio en la cruz por nuestros pecados. Él quiere tener una relación con nosotros. La aplicación es la siguiente, queridos, queridas. Conoce el carácter de Dios. Jeremías 33:3, dicen que es el teléfono del creyente. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú no conoces el carácter de Dios, conócelo, por favor. Segundo, experimenta la provisión de Dios. Génesis 22:14, de lo cual Jacob, llamado Israel, ya había entendido por su padre Abraham, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mi Dios va a proveer. Amén. Experimenta la provisión de Dios. Tercero, recibe la gracia de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recibe la gracia de Dios. Deja de esforzarte, deja de hacer lo que tú piensas que puedes hacer y deja que Dios haga lo que Él sabe hacer. Deja de tratar en tus fuerzas y trata con Dios. Yo nunca he podido y cada vez que yo trato no puedo hacerlo. Pero Dios en nosotros es la esperanza de gloria, dice su palabra. Cuarto, sal de la ignorancia al buscar de Dios. Proverbios 2:6 dice lo siguiente. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Conozcamos el carácter de Dios. Experimentemos la provisión de Dios. Recibamos la gracia de Dios y salgamos de la ignorancia a buscar a Dios. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies el día de hoy? Creo que la pregunta para concluir el día de hoy es: ¿deseas conocer más a Dios hoy? ¿Deseas salir de esa ignorancia, de esa incertidumbre el día de hoy? Dios quiere que lo conozcamos. Y dice la palabra de Dios que a Dios nadie le ha visto, pero el Hijo del Padre lo ha dado a conocer, es decir, Jesús. Y siempre va a haber una invitación evangelística. Todos con los ojos cerrados, su cabeza inclinada. Si tú no conoces a Jesús, yo te voy a hacer una invitación para que conozcas a Jesús como Señor y Salvador. Tú le puedes decir: Jesús, aquí estoy delante de ti. Si tú no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, repite esta oración de todo tu corazón después de mí. Di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy yo quiero ser tu hijo. Quiero amarte y obedecerte, seguir tus caminos. Lo pido en fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén.